Minería 4.0 y prospección del futuro. Esos son los principales temas que se van a abordar en la CESCO Week Santiago 2019, que se realiza del 8 al 12 de abril. Para hablar de esta semana CESCO nos acompaña Alejandra Wood, directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre. Alejandra, un placer tenerte aquí nuevamente en el programa en esta nueva temporada también. Muchas bienvenida. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, CESCO Week 2019 que tiene varios puntos y todos los años se va caracterizando por temáticas, por también la contingencia que va viviendo la industria de la minería. Vamos conversando un poquito y iniciando primero, ¿cuáles son los grandes temas que se van a poner en esta semana CESCO Week? Mira, diseñamos un eslogan para la semana que se llama Una ventana al futuro, como considerando que esta semana en el fondo le permite a los actores relevantes de la industria conocer cuáles son las tendencias, pero principalmente la llegada de la minería 4.0 y todo lo que implica las tecnologías como automatización, digitalización, robótica, nanotecnología. Lo que engloba este 4.0, hay algunas tecnologías que hablan del 2.03, ya en la minería estamos en el 4.0, o sea, totalmente avanzado. La minería, la verdad es que está desafiada por el 4.0, desafiada en el sentido de que efectivamente estas herramientas le ayuden a mejorar su productividad y no en el fondo verlas como herramientas aisladas que ayudan a solucionar ciertos cuellos de botella. Yo creo que estamos recién comenzando este camino, todavía uno no ve que se hable desde la tronadura hasta el embarque como un proceso continuo, que es lo que esta minería digital eventualmente va a permitir hacer. ¿Ya? Y aquí hay varios temas de por medio que son algunos culturales, otros temas de capital humano. Justamente esta mañana se lanzó un estudio de Patricio Meller en un nuevo centro de pensamiento que se llama Bochef Minería, en donde hablan sobre el capital humano frente a la revolución 4.0, ante el desafío de que Chile, digamos, ocupe la minería como una base para poder ser protagonistas de esta revolución y no solamente testigos. ¿Y en qué situación estamos con respecto a esta revolución del 4.0? ¿En qué pie, considerando que queremos ser protagonistas? Lo hemos sido en términos de la extracción, de la exportación de cobre, por ejemplo, pero cuando se abre ya el abanico a lo que es la tecnología, en todos los puntos que tú decías, la cosa se vuelve más desafiante. Estamos en un pie difícil, quizás un poquito atrasado, principalmente por varias variables, pero tiene mucho que ver con la relación que tiene la empresa con la academia y por supuesto que también hay un rol del Estado. Es decir, todas las becas para gente que vaya a hacer doctorado, esa política de CONICYT no está alineada con la política de Corfo, que es para financiar innovación y emprendimiento. Y entonces hay un montón de variables que competen, como te digo, tanto al Estado como a la academia y como a la empresa, que tienen que ver con el capital humano necesario para que Chile surfee esta ola y no solamente sea un comprador de tecnología. Ahora, teniendo la minería el tamaño que tiene, uno pensaría que es el lugar específico en el mundo para que esto suceda aquí, y para eso se requiere mucha voluntad y mucha cooperación. Claro, y de hecho también ha sido una gran fuente de desafío e inspiración para, por ejemplo, los proveedores mineros. Exacto. Que aquí encuentran la posibilidad de ir un paso más allá y poder exportar know-how en ese sentido. Exactamente, hay varios brotes verdes, hay muchas novedades en ese sentido, pero todavía siguen habiendo barreras. Yo diría que las empresas están comenzando a comprender de la importancia de favorecer el emprendimiento local, pero todavía hay más confianza si es una tecnología que viene afuera, que viene probada. Los montos de minería son altos montos, por lo tanto son difíciles conseguir sitios de prueba y cometer errores. Claro. Entonces hay un montón de desafíos que el sector tiene que superar para realmente, como decía yo, ser más protagonista que testigo de este cambio que es probablemente un cambio sistémico, o sea, de la forma en que vivimos en el mundo. Y van a ser parte de la conversación en CESCO Week con muchísimos invitados nacionales e internacionales que van compartiendo experiencia, esta idea también de lo que es la revolución 4.0 en la minería. Hablemos un poquito de los foros, ¿sabes? Cómo se van dividiendo. Es toda una semana llena de actividades en CESCO Week 2019 y uno de ellos es el Foro Internacional de Exploraciones Mineras. Sí. Que hace harto tiempo que CESCO ha estado hincándole en diente a ir perfeccionando el tema de la exploración, de la prospección, ¿no? Sí, bueno, en CESCO siempre hemos considerado que el ámbito de las exploraciones es un ámbito esencial, sino el más importante del negocio minero, porque ahí empieza. Y ahí también tú vas, en el fondo, proveyendo de yacimientos de reposición o de lo que va a ser el futuro de la producción minera. Claro.
Va siendo sostenible en ese sentido en el tiempo. La competitividad también del país. Y la verdad es que Chile ha perdido ciertos grados de competitividad. Seguimos siendo el cuarto país y recibimos alrededor de un 7% de la inversión mundial en exploraciones, lo que significa entre 600 y 900 millones de dólares al año. Tras Canadá, Australia y Estados Unidos, seguimos siendo un buen destino, pero ha surgido competencia en el camino y eso se debe en parte también a nuestro sistema regulatorio, que sería muy bueno que hubiese algún consenso en la necesidad de hacer algunos pequeños ajustes para hacerlo más competitivo. Pero desde el punto de vista, perdón, de la burocracia que se da en el sistema para llevar a cabo este tipo de procesos. O sea, por un lado está el tema de los permisos, pero también hay un tema con las concesiones, que el sistema actual se presta mucho para la especulación y entonces tú tienes compañías juniors que tienen mucha dificultad para acceder a propiedad para explorar. Y también tienes en el fondo mucho acaparamiento de concesiones. Entonces es como en ese sentido un mercado que se ha hecho menos competitivo y hay bastante, yo te diría, consenso entre todos los actores de que este es un tema que eventualmente, tarde o temprano, hay que atender. Y junto con eso también está la necesidad de contar con información geológica de manera expedita, digitalizada, tal como lo hacen otros servicios geológicos. Es decir, tenemos que ponernos al día. Yo te diría que un país como Perú está más adelante en estos términos, y para qué decir Canadá o Australia, que son siempre nuestros países de referencia. Entonces, nos interesa siempre estar recordando que este es un ámbito que no podemos desatender, porque es demasiado estratégico para la competitividad de Chile como país minero. Hablemos un poquito, Alejandra, de la Conferencia Mundial del Cobre, que justamente va a poner nuevamente este mineral, el más importante, por supuesto, la minería, no el único de todas maneras, pero la mayor exportación de nuestro país, hay que decirlo, en un escenario, y ahí te lo pregunto, que cómo se está dando para el cobre, con un precio que se ha recuperado con respecto a hace 2 años, pero que para muchos aún sigue algo volátil, aunque con algunos rasgos de estabilidad, podríamos decir. Sí, mira, la verdad es que yo te diría que hay un poco más de optimismo, leve, más que el año pasado. Lo conversábamos el año pasado, de hecho. Sí, de hecho me acuerdo que hablábamos del optimismo cauteloso. Sí. Yo me atrevería a decir que eso no ha variado mucho, porque efectivamente hay mucha volatilidad en el mercado y en los mercados en general. Y eso evidentemente depende de las tensiones comerciales, principalmente entre Estados Unidos y Chile, y habrían algunos indicios de que se podría llegar a algún acuerdo, pero ya hemos dicho esto muchas veces y la verdad es que eso no sucede. Y entonces yo te diría que a mediano plazo hay buenas proyecciones, pero todavía se observa algo de cautela. Y evidentemente esto siempre es uno de los temas, es decir, el precio del cobre y sus proyecciones en el corto y mediano plazo, el comportamiento de la economía en China, y también, que suele ser el panel más interesante, la Conferencia Mundial del Cobre, el primer panel del día miércoles en la mañana, en donde tienes a todos los CEOs de las principales mineras, Rio Tinto, BHP, AMSA, Anglo American, en donde esta vez van a conversar de cómo generar valor en la industria, porque estamos en un escenario distinto. Dale valor, perdón, ¿desde qué punto de vista? Valor económico. Valor económico. Sí. ¿Desde nuevos usos del cobre, por ejemplo? No, yo te diría que desde aumentos de productividad, la incorporación de las nuevas tecnologías y qué impacto tiene eso en la productividad y en el fondo todas estas nuevas tendencias que efectivamente impactan al negocio. Este es un sector que está desafiado, sobre todo en este país, por presión de costos al alza, por un entorno en donde es cada vez más complejo hacer negocio, y entre estas nuevas variables, bueno, cómo seguir generando valor. Y además, también cuando hubo el superciclo, el énfasis estuvo muy puesto en generar volumen y más bien se destruyó valor. Entonces ahora hay una suerte como de lección aprendida de que lo más relevante, aunque sube el precio, tanto para los territorios en donde está la minería como para los accionistas, es la generación de valor. Una lección que se aprendió a porrazo. A porrazo. Como se diría. Pero sería muy doloroso que se vuelva a repetir. Sí. Hay oradores, por supuesto, también que son muy relevantes en esta semana Sesco. Hablemos un poquito de Real Miller. ¿Cuál es la apuesta también que se da con traerlo en lo que va a ser la cena anual de Sesco aquí? Sí, mira, desde hace 3 años decidimos no invitar a un actor de la industria,
puesto que creemos que es una oportunidad para que entre un poquito de aire fresco a la industria, no necesariamente tener a alguien que convenza a los ya convencidos de lo importante que es la industria o que diga lo importante que es su compañía. Y por eso que estamos trayendo gente que hable de distintos temas que tienen algún impacto en la industria. Y en esta ocasión, como estamos hablando de las tecnologías que están impactando el sector y como estamos hablando también tanto de las tendencias, ¿no?, a la descarbonización de la economía y el rol del cobre, cómo el cobre tiene que ser producido de una manera sustentable, si va a ser protagonista de un mundo más sustentable. Estamos hablando tanto del futuro que quisimos invitar a un experto en alfabetización del futuro, o lo que en inglés se llama Futures Literacy, que básicamente sostiene que tenemos muchos supuestos a la hora de hacer proyecciones sobre el futuro que tienen que ver con de dónde venimos y quiénes somos. Y es importante tener esos supuestos a la vista a la hora de predecir el futuro al 2030, al 2050, porque es muy difícil hacer esas predicciones y que esas predicciones sean correctas. Súper interesante, pensando que la industria minera es una industria que tiene que pensar a muchos años desde el punto de vista económico, desde lo que sabe, pero muchas veces con esa proyección del futuro se puede dejar de lado algunos elementos que finalmente pueden ser el éxito, el desafío y el éxito. Exacto. Las inversiones mineras suelen ser muy intensivas en capital y son muy de largo plazo. Por lo tanto, los supuestos son muy importantes. Y en ese sentido nos pareció relevante. Riel es un economista que trabaja en la UNESCO y básicamente lo que él se dedica es a hacer estos talleres para enseñar a relevar cuáles son esas presunciones que uno tiene y al mismo tiempo a mirar el presente. Porque surgen todos los días y en cada momento emergen futuros posibles que, como estamos acostumbrados a proyectar linealmente, no los vemos. Y eso es muy interesante, me parece que es algo muy novedoso y creo que va a ser muy estimulante escucharlo. Abrir la mente también para miradas distintas, por supuesto, que es parte también de los desafíos que tiene la CESCO Week, en este caso 2019. Alejandra Woods, nos acaba el tiempo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y vamos a estar hablando durante esta nueva temporada, evidentemente, de otros temas aquí en Reporte Minero y Energético. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Cuídate. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.